Movimiento circular uniforme. En esta temática estudiaremos lo que es el periodo y la frecuencia, la velocidad lineal, la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta. Movimiento circular uniforme. Todo cuerpo que se mueva uniformemente restringido respecto a un punto fijo llamado centro representa un movimiento circular. Este movimiento describe una trayectoria circular con velocidad constante. El giro de una rueda, el movimiento de una polea, los engranajes de sistemas de cambio de una bicicleta o un vehículo representan un movimiento circular. Nosotros aquí podemos observar fácilmente en los gráficos como una cuerda atada, una piedra o un objeto y lo hacemos girar. Esto corresponde a un movimiento circular. Los engranajes de una bicicleta, la cadena como circula alrededor de un sistema de engranajes. Aquí tenemos dos poleas que se mueven, todo esto genera movimientos circulares. Es importante conocer cada una de las características de este movimiento. Entre ellas tenemos lo que es el periodo de rotación. El periodo de rotación es el tiempo que tarda una partícula en generar una vuelta o revolución completa. El periodo se va a medir siempre en segundos. Tomemos como ejemplo la rotación de la Tierra. Su periodo es de 24 horas, ya que tarda este tiempo en generar una vuelta completa. Entonces, eso es el periodo. Miren ustedes, la Tierra gira sobre un eje, cada 24 horas da una vuelta completa. Es decir, es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. A eso le vamos a llamar periodo. Entonces el periodo de rotación de la Tierra es de 24 horas. Podemos calcular el periodo de rotación con la siguiente relación. T, que es periodo, es igual al tiempo sobre el número de vueltas. Veamos un ejemplo. Una partícula desarrolla 180 vueltas cada minuto. ¿Cuál es su periodo? Entonces podemos observar que nos da 180 vueltas. Esto es número de vueltas que está aquí. Y nos dice cada minuto. Esto es tiempo. Entonces lo único que hacemos es aplicar la ecuación. Entonces leemos el problema, sacamos los datos, tenemos aquí y reemplazamos, entonces sería tiempo, que sería un minuto. En este caso son 60 segundos. Lo dividimos entre el número de vueltas según la relación y obtenemos que t es igual, o sea el periodo es igual a 0.33 segundos. ¿Qué significa eso? Que tarda 0.33 segundos en generar una vuelta completa. El otro concepto es frecuencia. Representa el número de vueltas o revoluciones completas que desarrolla una partícula en la unidad de tiempo o en un tiempo determinado. Esta frecuencia se mide en revoluciones sobre minuto o vueltas sobre segundo y se calcula con la siguiente relación. Frecuencia es igual al número de vueltas sobre tiempo. Observen ustedes que esta relación de la frecuencia en relación con la del periodo son contrarias, es decir, son inversas. El periodo es tiempo sobre el número de vueltas, mientras que la frecuencia es el número de vueltas sobre tiempo. Son inversas las relaciones. Las aspas de un ventilador giran 1200 vueltas cada minuto. ¿Cuál es su frecuencia de rotación? Entonces vamos a calcular la frecuencia. La solución pues es leer el problema, sacamos los datos, nos dice el número de vueltas, son 1200 que están aquí, cada minuto, o sea que el tiempo es un minuto, es decir 60 segundos. Aplicamos la relación, o sea la ecuación frecuencia es igual al número de vueltas sobre tiempo, entonces tenemos que la frecuencia es igual número de vueltas 1200 y el tiempo son 60 segundos y 1200 entre 60 nos da 20, es decir que la frecuencia es de 20 vueltas sobre segundo. ¿Qué significa esto? Que en un segundo da 20 vueltas. Esa es la relación de
frecuencia. Velocidad tangencial o rotacional. Los cuerpos que giran lo hacen con una velocidad llamada tangencial o rotacional, que depende del radio de giro y de la frecuencia o del periodo de rotación. La velocidad cambia de dirección en cada uno de los puntos de la trayectoria, pero su magnitud sigue siendo constante. Podemos calcular con las siguientes relaciones. Hay dos relaciones para calcular la velocidad tangencial. Una es B igual 2pi por r, que es radio, sobre periodo. Esta es la primera relación que nos permite calcular esa velocidad. Es decir, yo puedo calcular la velocidad en función del periodo t. O también la puedo calcular la velocidad en función de la frecuencia. Es decir, que la velocidad puede ser igual a 2pi por r por f. Si yo aplico cualquiera, el resultado va a ser el mismo. Es decir, en función del periodo, en función de la frecuencia, la velocidad será la misma. Aquí tenemos que v significa velocidad, vendrá dada en metros sobre segundo, el radio es r es radio de giro, viene dada en metros, t es periodo de rotación dado en segundos y f es la frecuencia de rotación dada en vueltas sobre segundo. Nosotros aquí en animación podemos observar fácilmente lo que es la velocidad tangencial. En primer lugar, ¿por qué se le llama tangencial o también lineal? ¿En qué consiste esto? Sucede que esta velocidad siempre va de forma tangencial, es decir, trata de salir el cuerpo. Imagínense ustedes en un momento donde la cuerda se rompe, sale en línea recta, es decir, sale tangencialmente. Por eso esta velocidad se le llama tangencial o también lineal o en algunos casos rotacional. Estas son las variables que intervienen en este movimiento. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Se ata una piedra, se ata a una cuerda de 2 metros de longitud y se le hace girar a razón de 300 vueltas cada minuto. ¿Cuál es la velocidad lineal o tangencial de la piedra? Bueno, observen ustedes que nos da la longitud, son 2 metros de longitud, nos da, dice, gira a razón de 300 vueltas, número de vueltas 300, y cada minuto, es decir, que el tiempo es un minuto o lo mismo 60 segundos. Y nos está pidiendo cuál es la velocidad. Bueno, entonces, como ya hemos leído el problema, sacamos los datos. 2 metros, el radio, el número de vueltas 300, el tiempo es un minuto, que son los 60 segundos. Bueno, aquí debemos darnos cuenta que si revisamos existen dos ecuaciones para calcular la velocidad, una en función del periodo y otra en función de la frecuencia. Nosotros podemos utilizar cualquiera de las dos, no hay ningún inconveniente. Vamos a utilizar para este ejemplo esta en función de la frecuencia, es decir, que la velocidad es igual a 2pi por r por f. 2pi es un valor ya constante, va a valer 6.28 siempre. El radio ya lo tenemos, son 2 metros y f es la frecuencia. Miren que no tengo la frecuencia, pero la puedo calcular. Nosotros sabemos que la frecuencia es número de vueltas sobre tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero calcular esa frecuencia. Entonces sería 300 vueltas sobre 60 segundos, nos da que la frecuencia es de 5 vueltas sobre segundo, es decir, que en un segundo da 5 vueltas. Tenemos que recordar que pi es 314 aproximadamente, entonces 2pi nos da 6.28. ¿Qué hacemos ahora? Pues reemplazamos en la ecuación. 6.28 que es 2pi, el radio es 2 metros y la frecuencia nos dio 5 vueltas sobre segundo. Reemplazamos o hacemos la operación y nos da que la velocidad es de 62.8 metros sobre segundo. Debemos de tener en cuenta lo siguiente, que la velocidad depende del radio y de la frecuencia del periodo. Es decir, que a mayor radio, mayor es la velocidad. A mayor frecuencia, mayor es la velocidad. Pero a mayor periodo, menor es la velocidad. Esa es una relación importante que debemos de tenerla en cuenta. Y esto solamente lo observamos o lo encontramos al observar la ecuación, la relación de proporcionalidad directa o inversa. Veamos un ejercicio.
para que ustedes lo practiquen. Dice el radio de la Tierra es de 6.371 kilómetros aproximadamente y el periodo de rotación es de 24 horas. Entonces ustedes van a calcular la velocidad lineal de la Tierra, es decir, a qué velocidad lineal o tangencial nos estamos moviendo. Otro concepto importante es la aceleración centrípeta. Aquí esta está dirigida siempre hacia el centro y provoca en este movimiento circular es un cambio en la dirección de la velocidad. Su magnitud va a ser siempre la misma, pero la aceleración genera es cambio en la dirección. Si ustedes observan las animaciones que hemos visto, siempre vamos a encontrar esa relación. Tengamos en cuenta que la aceleración es directamente proporcional a la velocidad e inversamente proporcional al radio de giro. Es decir, que a mayor velocidad, mayor será la aceleración y a mayor radio, menor aceleración. Y la vamos a calcular con la siguiente relación. Aquí nosotros podemos observar estas relaciones. Bien, miren ustedes que la aceleración se la calcula con la ecuación velocidad al cuadrado sobre radio. Y las unidades son metros sobre segundo al cuadrado, porque estas son unidades de aceleración. Entonces, nosotros acabamos de decir que la aceleración es directamente proporcional a la velocidad. Claro, miren, aquí está la aceleración y aquí está la velocidad. Si la velocidad aumenta, la aceleración centrípeta también aumenta. Es decir, que son directas. Pero ¿qué pasa con el radio? El radio es inverso en relación a la aceleración centrípeta. Si yo aumento el radio, disminuye la aceleración. Es decir, si yo le coloco una cuerda de 2, de 3 metros a un objeto y lo hago girar, la aceleración centrípeta va a disminuir. Aumenta el radio, disminuye la aceleración. Bien, A sub C es aceleración, B es velocidad y R es radio. Aquí tenemos esta gráfica que nos permite observar que la aceleración, miren que la velocidad es siempre tangencial. Este punto hacia allá, aquí hacia acá, por aquí, por aquí, por acá. Pero la aceleración siempre va dirigida hacia el centro. Por eso se llama aceleración centrípeta. Veamos un ejemplo. Dice una piedra atada a una cuerda de radio de 1 metro gira con una velocidad lineal de 5 metros sobre segundo. ¿Cuál es la aceleración centrípeta? Entonces, miren ustedes que nos está pidiendo la aceleración. Nos está dando el radio. Tengo el radio. Y nos da la velocidad. Entonces, muy sencillo. Como ya tenemos los datos, lo único que hacemos es reemplazar en la ecuación. Entonces nos queda velocidad 5 metros, lo elevo al cuadrado sobre 1 metro, entonces la aceleración centrípeta me da 25 metros sobre segundo al cuadrado. 5 al cuadrado 25, entre 1 25 cancelo 1 metro con 1 metro de arriba, me queda metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos la aceleración centrípeta. Veamos un ejercicio. Dice un disco de radio 30 centímetros gira a razón de 80 vueltas cada minuto. ¿Cuál es la aceleración centrípeta? Entonces miren, si ustedes observan, aquí en este problema no me está dando la velocidad. Entonces, ¿qué me da de la ecuación? Radio, 30 centímetros. Entonces tengo el radio, 30 centímetros, hay que pasarlo a metros, 0.3 metros. Y dice que a razón de 80 vueltas cada minuto. Esto no es velocidad. Yo puedo sacar de aquí la frecuencia. Entonces, pilas con la nota de apoyo. Primero calculo la frecuencia o el periodo, si ustedes quieren. De allí calculamos la velocidad, ya conocemos la ecuación de la velocidad, y posteriormente la reemplazamos en la aceleración y obtenemos dicho valor. Fuerza centrípeta. Esta magnitud es la responsable de que se lleve a cabo el movimiento circular y también está dirigida hacia el centro. Cuando hacemos girar una piedra mediante una cuerda, la fuerza centrípeta nosotros la sentimos en la cuerda.
y la calculamos con la relación F igual masa por aceleración centrípeta o F igual masa por velocidad al cuadrado sobre radio. Cualquiera de las dos ecuaciones la puedo aplicar. F es fuerza o tensión, M es masa del cuerpo, R es radio de giro, V es velocidad lineal y A sub C es aceleración centrípeta. Miren ustedes aquí en la imagen, observan cómo este deportista en el lanzamiento de este cuerpo, aquí tiene una cuerda, en el extremo está un cuerpo, una piedra, una masa atada y él empieza a girar. Él hace la fuerza hacia adentro. Entonces por esto se llama fuerza centrípeta. Esta fuerza es la responsable de que se genere este movimiento circular, porque si se rompe la cuerda ya no habrá movimiento circular. Entonces, pilas con esta situación. Si alguien le pregunta cuál de las magnitudes es la responsable de que se lleve a cabo el movimiento circular, la respuesta es la fuerza centrípeta. Entonces, veamos un ejemplo. Dice una piedra tiene una masa de 1.2 kilogramos y gira con una velocidad lineal de 30 metros sobre segundo. Si está atada a una cuerda de 1.5 metros de longitud, ¿cuál es la tensión en la cuerda? Nos está pidiendo la tensión o la fuerza, es lo mismo. La solución, sencillo. Leemos el problema y sacamos los datos. La masa es 1.2 kilogramos, la velocidad lineal 30 metros sobre segundo, el radio 1.5 metros y nos pide la fuerza o la tensión en la cuerda. Aplicamos la segunda ecuación, que está más sencilla. Bueno, no más sencilla, sino que es la que tengo todo. Miren que la masa la tengo, 1.2 kilogramos, la velocidad 30 metros, el radio lo tengo, es decir, tengo todo. Entonces solamente reemplazo, hago la operatoria y encontramos que la fuerza es de 720 newtons. Esta es una unidad nueva para ustedes. Los newtons son las unidades de fuerza y es la relación que hay entre kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Cuando estudiemos las leyes de Newton, lo vamos a poder entender un poquito más claro. Veamos un ejercicio. Ustedes van a hacer esta práctica. Dice un ladrillo de 0.5 kilogramos de masa se ata a una cuerda de 0.8 metros de longitud y gira a razón de 120 vueltas cada minuto. ¿Cuál es la tensión que se genera en la cuerda al hacer girar? Entonces, tengo la masa, la longitud 0.8 y gira a razón de 120 vueltas cada minuto. Miren que 120 vueltas cada minuto no es velocidad. Yo de aquí puedo calcular la frecuencia. Pero si calculo la frecuencia, después puedo calcular la velocidad. Entonces podría aplicar esta ecuación. Ya calcularía la velocidad, como tengo la masa y tengo el radio, aplicaría esta ecuación. Entonces, jóvenes, espero que practiquen, desarrollen estos problemas, son muy importantes y nos veremos muy pronto en la clase virtual. Ha sido un gusto y hasta una nueva oportunidad.